y voy a empezar a grabar. A lo mejor algunas compañeras no pueden visualizar lo que yo comparta porque lo tienen en el celular. Fíjense en el celular si ustedes pueden correr las ventanas. Hay formas de correr las ventanas que ustedes están visualizando y ahí van a poder ver lo que yo voy a compartir en la ventana. Bueno. Ustedes díganme si ven lo que estoy mostrando. Ahí estoy poniendo un PowerPoint, no sé si se alcanza a ver. Sí, a Todo mí bien, se ve ahí, como que se está ahí cargando. apareció, Ahí profe, está, ahí se pero está cargando. Sí, profe, ahí apareció. Sí, ahí Bien, sí. perfecto. Bueno, entonces lo que yo les quería compartir es en relación a los dos foros en los que ustedes participaron. En realidad el primer foro, bueno, tiene datos personales. En ese foro lo que les puedo decir es que de las 35 compañeras que participaron, hay 5 aproximadamente que tienen solo teléfonos y datos, que eso es algo que para mí es importante y hay que considerar cómo alcanzar un mecanismo para que podamos cubrir todas las necesidades de las compañeras. Entonces, la idea es que se pueda acceder al material de distintos modos, a través del grupo de WhatsApp, a través de la plataforma, en formato PDF, e inclusive si hacemos un PowerPoint también poder compartirlo, en eso no tengo problema. La participación, ¿qué más? Bueno, varias compañeras también dijeron que si bien tenían cuenta en su casa en forma fija, internet, también tienen problemas y a veces se cuelga el Meet o el Zoom, así que esa es otra situación a tener en cuenta. Y bueno, algunos otros datos más que esto me lo reservo para establecer algunas estrategias. Con respecto al segundo foro, yo lo que les quería comentar es un poco lo que ustedes expusieron. Y la primera aclaración es que la gran mayoría contestó considerando la trayectoria del nivel superior. Y la consigna tenía más que ver con recuperar cómo habían vivido ustedes las clases de las ciencias sociales en general, en la escuela primaria y en la secundaria, como para tratar de ahí extraer algunas enseñanzas o algunas reflexiones. No obstante, vamos a avanzar igual, no importa. Bueno, la primera pregunta que hicimos es con respecto a las materias en las que se trabajaron temas de ciencias sociales. Y como yo les digo, ustedes contestaron en relación a lo que habían estado viviendo ya en el instituto y no tanto en la escuela secundaria o primaria, pero más o menos los resultados fueron similares. Acá yo no sé si ustedes conocen esto, es como una especie, esto es una aplicación que se llama nube de tag o nube de títulos que les permite a uno visualizar si uno ha mencionado muchas veces una palabra, esa sale más grande. Y así, bueno, las palabras que se hayan mencionado con mayor frecuencia o con menor frecuencia disminuyen el nivel de la visualización que tenemos acá. ¿Se escucha? perfecto. Tendrían que silenciar los micrófonos. Chicas, bueno, sigo con la exposición. Hay algunas compañeras que han ingresado, tienen el micrófono abierto y está interfiriendo en la exposición. Bueno, continúo. Lo que quería es visualizar esto que les mostraba recién, que acá como vemos tenemos didáctica, didáctica general, se mencionó mucho, pero principalmente las palabras que me interesan, que tenían que ver con geografía y con historia. Estas fueron las... A ver. Voy a ver si las puedo silenciar yo, las alumnas. Ahí está. Bien.
Bueno, de manera que entonces las palabras más frecuentes, las materias en donde ustedes consideraron que se trabajaban temas de ciencias sociales fueron principalmente en historia y en geografía. También mencionaron formación ética y ciudadana, filosofía, arte, comunicación, sociología, instituciones, inclusive música, pedagogía, didáctica general fue muy mencionada. Bien, con respecto a la otra pregunta que hicimos, que era las actividades que se proponían en estas materias, de qué manera se abordaban los contenidos de ciencias sociales. Bueno, los temas que se desarrollaron, por ejemplo, bueno, sale las líneas de tiempo de manera recurrente, pero también salen que los temas principales tienen que ver con batallas, con presidentes, con guerras, con fechas patrias, con próceres, aunque las dos palabras que más resaltan es historicidad y sociedad. Esta palabra historicidad fue bastante mencionada. Y bueno, la palabra sociedad, de manera que se ha, digamos, de algún modo seguido un patrón que en general sucede en estas cosas cuando se pregunta sobre ciencias sociales. Entonces, ustedes identificaron que las materias que tienen que ver con ciencias sociales principalmente tienen que ver con la historia y con la geografía, y los temas generalmente tenían que ver con próceres, presidentes, es decir, algunos personajes de nuestra historia, y con temas relacionados con la sociedad en general. Se utilizaban líneas de tiempo, se estudiaban fechas patrias, guerras, etc. Bien, cuando preguntaban, ¿qué pensaban o opinan ustedes de esas actividades? Bueno, yo les voy a comentar algunas de las conclusiones que ustedes mencionaron, ¿no? Por supuesto que hay varias más, pero agregué algunas. Por ejemplo, una de sus compañeras comentó que se usaban líneas de tiempo, que les sirvió, que eso lo aprendió con entusiasmo. Por supuesto que estamos ahora considerando las respuestas suyas, y estas respuestas tienen que ver con el nivel terciario, no con cómo recordaron o aprendieron en el nivel secundario o primario las ciencias sociales. Otras compañeras contestaron que nos hacía pensar, argumentar y debatir. Estos puntos son importantes, después los vamos a retomar. Que las actividades solían ser dinámicas, se realizaban a través de trabajos en donde uno podía expresarse con sus propias palabras. Bien, cuando preguntamos, ¿para qué cree que sirvieron estas clases sobre las ciencias sociales? Algunas de sus compañeras contestaron, para conocer y hacerme sentir incluida en la sociedad a la que pertenezco, además de darme la posibilidad de transmitir esos saberes, o sea, ya pensando en la formación docente, ¿no? Otras comentaron, tener una mejor visión de la sociedad, entender el funcionamiento de la sociedad, cuestionar nuestra historia para que no se repitan esos errores y podamos aprender del pasado. Y vamos a mencionar estas 4 más. Tener noción de estas fechas patrias de ciertos países, de las provincias, de estos hechos históricos. Digamos, ¿cuál es la razón de ser de conmemorar estas fechas patrias, estos efemérides? Bueno, la salud, los seres vivos, entre otros. Otra compañera contestó, para poder defender un criterio. Y tenemos las dos últimas que extraí, saber que antes de nosotros también pasaron cosas que marcaron la historia de todos nosotros, para saber quiénes pelearon por nuestros derechos previamente, ¿no? Y finalmente puse, para desarrollar capacidades y afrontar con autonomía modelos de investigación sobre el conocimiento social. Muy bien. De manera que si concluimos con algunas de sus observaciones, podemos decir que en general las ciencias sociales nos brindan herramientas para poder entender mejor la realidad social, ¿no? En rasgos generales. Y para poder, a través de la historia, conocer mejor entonces nuestros hechos pasados para poder avanzar hacia un presente de manera más clara. ¿Bien? Bueno, si nosotros retomamos y tomamos a un autor, no sé si ustedes lo han visto, se llama Isabelino Siede. ¿Alguien ha estudiado Isabelino Siede? Es un investigador de las ciencias sociales.
Sí. Bueno, les decía, ¿se escucha? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, continúo, chicas. Entonces, siguiendo a Isabelino Siede, este investigador de ciencias sociales y principalmente relacionadas con el nivel inicial específicamente, se plantea a través de una investigación que él realizó desde hace un tiempo, se le preguntó a los alumnos, bueno, lo mismo que yo les he preguntado a ustedes, ¿cómo recuerdan las ciencias sociales? ¿Qué fue lo que les pareció significativo? ¿Cómo trabajaban? Y bueno, de ahí tenemos una primera imagen. Generalmente recuerdan que los temas de ciencias sociales se les daba un tema a los alumnos y ellos los exponían y exponían un tema de una manera que cada uno proporcionalmente se daba una parte del tema, pero no había una interacción entre ellos, sino es que se memorizaba la parte que tenían que exponer y bueno, y llevaban a cabo esa exposición. Es muy representativo estas exposiciones sobre las civilizaciones antiguas, sobre los incas, sobre los fenicios, sobre los egipcios, ¿no? Bien, quizá alguna de ustedes recuerde estos temas. Otra de los puntos que se señaló en ese estudio, que hace mención Isabelino Siede, es identificar que las ciencias sociales pasaban más bien por leer manuales, mucha lectura de manual, como una manera de reemplazar la actividad del docente de manera rutinaria. Y una vez que se terminaba de leer la lectura del manual, se compartía algún tipo de actividad que también salía en el manual. También sin duda está el tema de la memorización. Esto seguramente ustedes ya lo han visto en otros espacios en donde justamente han problematizado la manera de aprender de los chicos, ¿no? Actividades de memorización sin mucho sentido. Los chicos tenían que memorizar batallas, fechas, próceres, pero estaban desconectados un poco del entorno, de la realidad, del contexto, de qué los animó a esos héroes a tomar esas decisiones que se tomaron. Y finalmente, bueno, recordar muchas fechas patrias, pasaba más bien las ciencias sociales principalmente por la historia, y la historia pasaba principalmente por recordar estos hechos, fechas patrias, héroes, batallas. Ahí tenemos en una imagen, bueno, las láminas clásicas de Belliken, donde tenemos a los próceres declarando nuestra independencia. ¿Qué podemos decir? Que si nosotros observamos en esta investigación lo que hubo, es decir, por dónde pasaba el aprendizaje de las ciencias sociales, podemos pensar lo contrario. ¿Qué fue lo que faltó entonces de enseñar en las ciencias sociales? Y este autor, Isabelino Siede, plantea que faltaron debates y discusiones, interacción entre los alumnos. Eso probablemente, si ustedes lo recuerden, les haya pasado. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque permitía tomar decisiones argumentadas, sostener un posicionamiento. ¿Un posicionamiento qué es? Es cómo yo analizo, considero y defiendo una posición con respecto a determinados hechos sociales. Cómo yo me paro frente a este tema, cuál es mi argumentación, qué opinión tengo, pero además cómo la sostengo, ¿no? Bien, y otra de las cosas que faltó es ideas más bien generales, explicativas. Las ideas solían aparecer de forma parcial, de forma sesgada, en donde a lo mejor se explicaba, por ejemplo, por qué el general Belgrano creó la bandera, pero no contextualizada, es decir, por qué era necesario crear una bandera en ese momento, qué ideas políticas tenía Belgrano, qué oficio tenía Belgrano, ¿no? Que quizás su biografía podría haber explicado un poco mejor y de manera más abarcativa las decisiones que tomó. Bien, me quedan 5 minutos de exposición, así es que probablemente se corte. Si se corta vamos a hacer un nuevo Zoom, así es que les pido un poquito de paciencia para poder continuar con la exposición. Yo el PowerPoint lo termino en un ratito, pero para que salga ordenado les anticipo esto. Bueno, está esta pregunta que uno se hace: ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirven las ciencias sociales?
Y la reflexión que hace el autor es que esto introduce una idea utilitaria del conocimiento, es decir, a nosotros nos interesa preguntarnos con respecto a otros aspectos de la vida, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué me sirve a mí juntarme con amigos? ¿Para qué me sirve enamorarme? ¿Para qué me sirve desarrollar alguna actividad artística que a mí me guste hacer, deportiva, o expresar mis deseos, mis sensaciones, mis sentimientos? ¿Para qué me sirve la búsqueda de la felicidad? Bueno, seguramente esto no tiene una explicación utilitaria, ni debería tenerla quizás, ¿no? Uno no se debería preguntar por estas cosas de para qué nos sirven. Es más, el autor lo que plantea crudamente es que quizás no sirve para nada. Uno no pueda plantear esto me sirve para algo concretamente, pero ahí es donde radica su verdadero valor. Si nos ponemos a pensar seriamente, quizás todo lo más importante, la vida misma, es quizá lo que menos sirve en estos términos, ¿no? En términos utilitarios, por supuesto. Bueno, lo mismo tendríamos que plantearnos a nivel de las ciencias sociales. ¿Para qué nos sirven? De todos modos, ustedes ya comentaron algo y ya anticiparon algo en el foro. Varias de las respuestas que ustedes dieron nos permite aproximarnos a la respuesta que intentamos un poquito transmitir acá. Previo a esto hay que considerar lo siguiente: ¿cómo ven los niños la experiencia social? ¿Cómo perciben la realidad social? Bueno, al igual que cada niño, nosotros también estamos condicionados por nuestra ubicación en las clases sociales. No es lo mismo un chico de un nivel socioeconómico alto que vive con el acceso a todas las mejores condiciones que aquellos niños que están revolviendo la basura para poder establecer estrategias de supervivencia. No es lo mismo un chico que ve el mundo de acuerdo a cómo él se percibe en su género, de acuerdo a si es hombre, si es mujer. Lo mismo en el entorno cultural, es decir, aquí con qué nivel de conocimiento ha accedido, si los padres les han dado contención afectiva, si los han alimentado como corresponde, si los han estimulado a que estos niños tengan interés por leer, por aprender y por saber. De manera que la realidad y la visión de la realidad queda condicionada por estas características, porque cada uno de ellos, por esto mismo, va a percibir la realidad de una manera fragmentada y sesgada. Esto quiere decir, no vemos nosotros una realidad en forma completa, por supuesto que ninguno lo logra, pero podemos articular algunas explicaciones más complejas. El tema es, y que ahora está muy controvertido, es que nos creemos que la realidad que nosotros vemos es la única y que es la verdadera. Así que a considerar este punto y a pensar en algunos ejemplos, ahora cuando retomemos el Zoom voy a volver a este punto a ver qué opinan ustedes con respecto a cómo se concibe la realidad, cómo influyen los medios de comunicación para que nosotros veamos la realidad de manera verdadera, cómo influyen las nuevas redes sociales, estos mecanismos que a uno le comparten un meme con una imagen contundente y uno considera que esa es la realidad. Así es que si esto lo pensamos en los niños, si lo pensamos en adultos, imagínense en los niños lo que hay que trabajar. Por eso es fundamental y relevante que la escuela sea el espacio en donde problematicen estas miradas y donde justamente se pongan en discusión estos discursos que los niños reciben de su entorno y que reciben de sus instancias socializadoras primarias. Seguramente todo esto ustedes ya lo han visto en algunas otras materias, y es ahí en donde la escuela tiene que resignificar lo que los alumnos aprenden. Para cerrar, voy a remarcar estas tres ideas del autor. Isabelino Siede plantea que vamos a estar dando clases significativas en ciencias sociales cuando los alumnos nos digan, sí, me dieron en ciencias sociales temas que me hacían pensar mucho y que descubrí cosas que no sabía, que aprendí a indagar en diferentes fuentes, a contrastar visiones, a conocer distintos autores, para poder defender mis ideas con argumento. Y además empecé a preguntarme en qué mundo vivo, cómo es el mundo que funciona y quién soy yo en este mundo. Así es que bueno, esto es lo que plantea el autor como lo más significativo. Bien, está por cortarse el Zoom. Vamos a poner de nuevo el enlace en el grupo y me gustaría escucharlas un poquito a ustedes. Ojalá que la presentación la hayan podido ver y escuchar para que podamos todos participar.
Bueno, voy a cortar entonces y seguimos en un ratito.